Hola, antes de empezar quiero aprovechar para mandarles un saludo a todos mis estudiantes de FISI 3011, los duros de la Universidad de Puerto Rico en Calle. Saludos a todos. Hoy vamos a estar hablando acerca de leyes del movimiento, parte 3. A través de esta presentación espero que podamos entender que las fuerzas son interacciones. Vamos a hablar también acerca de la tercera ley de Newton y definir lo que es acción y reacción. Entonces, el concepto de interacción, como su nombre lo dice, requiere de dos partes que participen. Siempre es entre dos. Y recuerden también que para que haya una interacción, cada uno tiene que ejercer una acción sobre el otro, ya sea jalar, empujar, etc. Tiene que haber una acción de uno sobre el otro. Y es en este contexto de ver a la fuerza como un tipo de interacción que vamos a definir la tercera ley de Newton. ¿Y qué nos dice la tercera ley de Newton? Miren aquí. Como pueden ver, nos dice que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre otro, este otro también ejerce una fuerza que es de la misma magnitud y de sentido opuesto sobre el primero. Eso es lo que nos dice la tercera ley de Newton. Pero para que no se queden palabras, veamos algunos ejemplos. Digamos que tenemos una persona recostada sobre un poste, como en la figura. Entonces, esta persona ejerce una fuerza sobre el poste, digamos una fuerza F. Así que el poste también ejercerá una fuerza sobre la persona con la misma magnitud y de sentido opuesto. O supongamos, por ejemplo, que tenemos una persona que va caminando hacia adelante. Entonces, cuando la persona camina, fíjense el pie ejerce una fuerza en el suelo hacia atrás, uno empuja hacia atrás. Entonces el suelo ejerce una fuerza sobre el pie de la persona de la misma magnitud y de sentido opuesto, hacia adelante. Otro ejemplo para los que les gustan los deportes. Cuando un atleta está en la línea de salida, fíjense que tiene estos bloques donde se apoya y cuando suena el disparo la persona empuja el bloque hacia atrás con una fuerza F y el bloque empuja a la persona con la misma magnitud en el sentido opuesto. Y algo muy similar ocurre en los vehículos. El mismo principio. Digamos que usted va manejando hacia adelante, o sea, la goma se moverá en esta dirección, y en la parte que hace contacto la goma con el suelo, entonces la goma aplica una fuerza en esta dirección al suelo, hacia atrás. Por lo tanto, debe haber otra fuerza de la misma magnitud y en sentido opuesto, hacia adelante, y es lo que permite que el auto se mueva en la dirección que queremos. Y aquí tenemos otro ejemplo. Cuando un ave alza vuelo y quiere elevarse, tiene que usar las alas para empujar el aire hacia abajo. Entonces le ejerce una fuerza hacia abajo al aire. Por lo tanto, el aire ejerce una fuerza sobre el ave en la dirección hacia arriba, en la dirección opuesta. Una vez más, tercera ley de Newton, siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre otro, este también ejerce una fuerza de la misma magnitud y de sentido opuesto sobre el primero. Hasta aquí, todos felices con la tercera ley de Newton. Bien fácil, bien práctica. Veamos otras situaciones. Imaginemos que alguien olvidó unos cascarones de huevo y accidentalmente esta persona los pisa. Entonces, ejerce una fuerza hacia abajo, una fuerza, digamos, 100 newtons hacia abajo. Y según lo que hemos dicho, estos cascarones ejercen una fuerza sobre el pie de la misma magnitud. Y aquí sí ya es un poquito donde la gente comienza a tener problemas con esto. Me dice, Martín, ¿cómo es esto posible? Es que no puede ser. ¿Cómo es que el cascarón va a aplicar la misma fuerza sobre mi pie, 100 newtons? Es imposible. Sin embargo, no solo es posible, esto es lo que ocurre en realidad, de acuerdo a la tercera ley de Newton. ¿Okay? Tengan en cuenta que estamos usando los mismos conceptos que en los ejemplos anteriores. Si yo aplico 100 newtons, pues me tienen que aplicar 100 newtons de vuelta. ¿Verdad? No se puede aplicar una fuerza sin que haya una respuesta. La fuerza se entiende como una interacción. De la misma manera podemos ver esto en otros ejemplos. Imaginemos en una pelea de box. ¿Quién golpea a quién? Si el boxeador rojo le conecta un puño de 200 newtons de fuerza en la cara del boxeador azul. De acuerdo a la tercera ley de Newton, la cara del boxeador azul golpea también con 200 newtons de fuerza al puño del boxeador rojo. Acción y reacción. Tenemos aquí un ejemplo más. Si una persona empuja un vehículo con una fuerza de 200 newton, entonces ustedes ya saben qué es lo que va a pasar. El vehículo
también empuja a la persona con una fuerza de 200 newtons, pero en sentido opuesto, en sentido contrario. Entonces, recapitulando lo que estamos diciendo, una de las ideas son que las fuerzas siempre vienen en pares, no existen por separado. Y si a una le llamamos acción, a la otra le llamamos reacción. Pero ambas son parte de una misma interacción. Y estas fuerzas, como hemos dicho, son de la misma magnitud y en sentidos opuestos. El aspecto más importante quizá acerca de esta acción y reacción, el aspecto más importante es que siempre actúan en objetos distintos. Esto es clave. No se pueden olvidar esto. Se pueden olvidar hasta de su nombre, pero esto lo tienen que recordar siempre que hablemos de fuerzas. La segunda ley de Newton también aplica cuando la fuerza neta es cero. Y en ese caso decimos que tenemos equilibrio. Entonces, para determinar la fuerza neta, recuerden, dijimos tenemos que identificar todas las fuerzas. Entonces, en este caso tenemos actuando sobre la bailarina la fuerza de gravedad, el peso, y tenemos la fuerza, fíjense, está apoyada en el piso. Hay contacto entre dos superficies, así que hay una fuerza normal del piso hacia la persona. Con estas dos fuerzas obtenemos nuestra fuerza neta. Y supongamos que cada una, digamos, sea 490 newton, 490 newton aquí. Entonces, en ese caso, si la fuerza normal y la fuerza de gravedad tienen el mismo valor, entonces la fuerza neta, fíjense, fuerza de gravedad menos fuerza normal porque van en direcciones opuestas, se restan porque van en direcciones opuestas, nos da igual a cero. Es decir, la fuerza neta es cero. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Fíjense bien en estas dos fuerzas. Fuerza normal y fuerza de gravedad. ¿Qué estamos diciendo? Que tienen el mismo valor, 490 newton, 490 newton, y actúan en sentido contrario. ¿Formarán un par de acción-reacción? La fuerza normal y el peso, ambas 490 newton, en sentidos opuestos, ¿forman un par acción-reacción? La respuesta es no. La fuerza normal y el peso no son un par acción-reacción. Y si se están preguntando por qué no, quiere decir que no me estaban prestando atención. No estaban prestando atención. Fíjense, ya lo hemos dicho. Estas fuerzas de acción y reacción actúan en cuerpos diferentes. Cuerpos diferentes. Sin embargo, el peso y la fuerza normal, ¿sobre quién están actuando? Están actuando sobre la bailarina, ¿verdad? Ambos son fuerzas que actúan sobre la bailarina. No pueden ser par acción-reacción. Mi sistema es la bailarina. Cuando combino todas las fuerzas actuando sobre ella, obtengo la fuerza neta, no el par acción-reacción. Así que vamos a preguntar, entonces, ¿cuál es el par acción-reacción? Bueno, depende de qué fuerza vamos a analizar. Supongamos que nos centramos en el peso. Fíjense, nuestro sistema, la persona. Nuestra fuerza, acción, el peso, que es una fuerza con que la Tierra, el planeta, atrae a la persona, ¿verdad? Entonces, la bailarina es atraída por la Tierra. Quiere decir que la interacción es entre quién. ¿Quién atrae a quién? La interacción es entre la bailarina y la Tierra. Así que la reacción tendrá que ser el efecto que tiene la bailarina sobre la Tierra. Y como pueden ver, la fuerza tiene el mismo valor, 490 newtons, es la fuerza con que la Tierra es atraída por la bailarina, es nuestra reacción. ¿Okay? Entonces, muy importante siempre identificar quiénes están interactuando. Toda fuerza es una interacción. Por ejemplo, el peso, que es el ejemplo que acabamos de ver, dijimos que es la fuerza con que el planeta atrae un objeto. Por lo tanto, la reacción será la fuerza con que el objeto atrae al planeta. Sí, nosotros atraemos al planeta también. Vamos a ver esto con algunos números. Supongamos que tenemos una persona de 50 kilogramos, ¿verdad? Entonces su peso, recuerden que estos 50 kilogramos es la masa, así que su peso será m por g, 50 por 9.8, tenemos un peso de 490 newtons. Es decir, el planeta atrae o jala a la persona con una fuerza de 490 newtons. Pero las fuerzas vienen en pares, no puede haber una sin la otra. Quiere decir que al mismo tiempo la persona jala al planeta con la misma fuerza. Entonces, veamos ahora si el planeta jala a la persona con una fuerza de 490 newtons, ¿cuál será la aceleración que experimenta esta persona? Bueno, si queremos calcular la aceleración,
utilizamos la segunda ley de Newton, ¿verdad? Aceleración A igual F sobre m. Así que tenemos el peso, 490 newtons, la masa, 50 kilogramos. Hacemos ese cálculo y nos da 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración de la persona, ¿verdad? Dijimos, ese valor que hemos llamado g es la aceleración debido al peso. Ahora bien, veamos qué pasa con el planeta. Sabemos que la persona también jala a la Tierra con una fuerza de 490 newtons. Entonces ustedes se pueden preguntar, ¿por qué entonces no sentimos que el planeta se mueva? Y nuevamente viene en nuestro rescate para poder explicar esta situación la segunda ley de Newton. Veamos, calculemos la aceleración con esta ecuación. Una fuerza de 490 newtons y una masa tan enorme, aproximadamente este valor. Ya se imaginarán pues que la aceleración va a salir pequeñísima. Fíjense, es una aceleración despreciable. Por eso, por la enorme masa del planeta, es que tenemos que la misma fuerza produce prácticamente una aceleración que es cero. Entonces, como pueden ver aquí, las fuerzas, según la tercera ley de Newton, vienen en pares, tenemos siempre acción-reacción, pero el efecto, la aceleración, depende de cómo definamos nuestro sistema. Ya ven aquí una aceleración G 9.8 para persona y una aceleración insignificante para la masa de la Tierra. Espero que les haya sido útil y vamos a hacer una pausa por ahora.